Hola, buenos días. Buenos días, profesora. ¿Cómo están? Bien, profesora. ¿Ya listos para el puente? Tienen muchos puentes ustedes, de verdad. Un poquito Bueno, vamos a continuar. ¿Alguien, por favor, avísenme unos 20 minutos antes de que termine la clase o media hora para que podamos revisar dudas si es que tienen? ¿Sí? Por favor. Entonces, tenemos este tema de ciertos em, actividades que están alrededor de las actividades petroleras, que no forman parte de las actividades petroleras, pero que hay que tener para poder desarrollar los proyectos, ¿no? Y uno de ellos es precisamente el contenido nacional, que ya habíamos hablado antes de este tema, llegar al 35% de contenido nacional en todos los proyectos, pero esto va a ser paulatino, precisamente porque no tenemos una industria desarrollada del sector hidrocarburos que pueda cubrir ese 35% de un inicio. Entonces va a depender también mucho de los proyectos, el porcentaje y el avance que se tenga que tomar en cada uno, porque no es lo mismo pedir este porcentaje en terrestres que en aguas profundas. Evidentemente vamos a tener mayores insumos o mayor tecnología para desarrollar campos terrestres, no así aguas profundas, ¿no? Este contenido nacional se tiene que evaluar por la Secretaría de Economía porque se hace con base en una metodología emitida por esta secretaría para evaluar el desarrollo de las cadenas productivas. ¿Se acuerdan que en un inicio revisamos este tema de la diferencia entre una cadena productiva y una cadena de valor? En donde dijimos que esa cadena productiva lo que nos iba a interesar es la actividad que realizamos con relación a un producto o servicio, ¿no? Únicamente no vamos a tener interacción con las demás partes que intervengan en toda la cadena y a nosotros lo que nos va a interesar es eficientar nuestro proceso. Esto con la finalidad de qué? De desarrollar o generar mayor trabajo y con ello pues mayor prestación de servicios o bien mayor venta de productos de carácter nacional. Por eso es que la Secretaría de Economía es la que va a tener a su cargo la evaluación de este contenido nacional. Sin embargo, pues en este caso la CENER tendrá que verificar que está cumpliendo con este contenido. Si no cumple, se hace sujeto de sanciones por parte de la Secretaría de Energía al momento de supervisar la asignación o el contrato. Ya habíamos quedado también que la asignación siempre va a cumplir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la asignación siempre va a cumplir, Daira, con el contenido nacional? Pues yo creo que, pues para que justo el Estado tenga el control, ¿no? Y pues favorezca a, pues la participación, pues nacional. Sí, o sea, sí, efectivamente para eso se fija un porcentaje, ¿no? De contenido nacional para que se desarrolle esa industria, no el control de las actividades, porque eso va a depender del título habilitante, pero específicamente, Daira, la diferencia con un privado que sí tiene que hacer ciertas actividades adicionales para cumplir con este contenido nacional, ¿por qué Pemex no lo tiene que hacer y lo cumple de antemano? Bajo cualquier circunstancia, Pemex cumple con el contenido nacional, en México, obviamente. ¿Por qué? Mm,
¿Qué tiene Pemex que es 100% mexicano? Bueno, 98% mexicano. Aunque no sean los servicios, aunque no sean los bienes, las refacciones. ¿Sí, Leilani? Pues decíamos que su personal siempre era mexicano, que entre el La 80 y mayor el parte, noventa ¿no? por ciento de eso, sí. La mayor parte de su personal, digo, no podemos decir que todo, pero la mayor parte de su personal es mexicano y con ello cumple esta parte del contenido nacional. Ahora, los contratos de servicio, ¿ya habíamos revisado esta parte? Contratos de servicio, evaluación de impacto social, uso y ocupación superficial. Ok, perfecto, entonces no la Sí, vamos a profesor. pasar para no perder el tiempo. Avísenme. Este, Ahora, los contratos, sí es cierto, ya hasta habíamos entrado en esta lámina, ¿no? De justamente las etapas, aquellas que revisamos técnicas del proyecto petrolero, cómo se van a trasladar a las obligaciones del contrato. Y o a las actividades, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a regular ese clausulado del contrato? Habíamos revisado la transición de arranque, que es justo donde se va a dar toda esta entrega del área, vamos a revisar inventario, a obtener todos los permisos, autorizaciones que requiramos para poder realizar las actividades, como puede ser uso y uso y ocupación superficial, estudio de evaluación de impacto social ahora. em, Manifestación de impacto ambiental y todas las demás, pues para empezar a entrar al área, ¿no? Ubicarla, reconocerla y también saber cuáles son los infraestructura o materiales que tenemos disponibles. En esta habíamos dicho que desde el día 1, que es la fecha efectiva del contrato, vamos a tener que pagar esta cuota contractual por la fase exploratoria. Esta cuota, como ya lo habíamos dicho, corresponde a cierto dinero fijo por kilómetro cuadrado. Ese se va a establecer cada año en la miscelánea fiscal y actualmente creo que son 2,200 pesos, más o menos, ¿no? Y es donde vamos a realizar esa entrega y como su nombre lo dice, a preparar todo para poder iniciar con las actividades. Ahora, en el periodo de exploración, ¿qué es lo que necesito para transitar o para pasar de esta transición de arranque al periodo de exploración? ¿Qué necesito? Uno, que transcurra el plazo, ¿no? Establecido en el contrato, porque cada uno de estos periodos va a tener una temporalidad. Pero, ¿qué documento necesito para pasar de la transición de arranque al periodo de exploración? La licencia o el permiso. No, no, no hay permiso. Y en términos administrativos, tampoco hay licencia, es un contrato de licencia, ¿sale? La licencia es un modelo contractual, ahorita los vamos a revisar, pero no es una licencia en sí desde el punto de vista administrativo. Pero acuérdense que ese ya está aquí, porque sin él no podríamos entrar a la transición de arranque. O sea, este contrato para la exploración y extracción es el título habilitante para realizar las actividades de exploración y extracción. Entonces, no podríamos pasar si no lo tuviéramos. Aquí es la fecha efectiva. Fecha efectiva entendida como la fecha de firma del contrato. ¿Sale? Entonces, ¿qué documento que hemos mencionado muchísimas veces necesito para pasar de esta etapa de transición de arranque al periodo de exploración? ¿Sí, Sayaj? No sé si esté bien, pero es lo del, vimos el plan de exploración que revisa la Secretaría de Energía. Es correcto. Esa autorización. Es importante identificar que no es como una concesión, porque así como lo relatan, es como funcionan las concesiones, ¿no?
Te la otorgo, empiezas a hacer tus actividades, yo no tengo regulación, no tengo regulación, tú la cumples, no lo superviso de manera puntual hasta cierta temporalidad, pero en realidad lo que me interesa es que realices tus pagos, ¿no? Y recuerden que incluso por eso es que la Constitución señala, las concesiones están prohibidas en esta área. Em, no se otorgarán concesiones para la exploración y extracción de hidrocarburos. Como lo dices ayer, pasar de esta etapa al periodo de exploración necesita una autorización adicional, que es este plan de exploración. ¿Y por qué es una autorización adicional? Porque aquí le voy a decir qué actividades voy a realizar y esas actividades tienen que cumplir con el programa mínimo de trabajo. ¿Sí? Con este concepto de las unidades de trabajo, con este concepto de inversión en la realización de actividades mínimas para estar en posibilidad de tener un descubrimiento. Ya no importa cuánto te cuesta, importa que hagas la actividad y eso lo voy a medir por el PMT. ¿Podrían autorizar la Secretaría de Energía un plan de exploración que no cumpla el programa mínimo de trabajo? ¿O que las actividades ahí establecidas no cumplan con ese programa mínimo de trabajo? ¿Sí, Sayek? Bueno, había comentado que si ese programa no se respetaba, se terminaba la autorización, ¿no? Se acababa todo, ¿no? Si el programa mínimo de trabajo. Ajá, o sea, si no cumplía con lo establecido, entonces creo que ya no tenían esa autorización, ¿no? Bueno, el plan de exploración es cosa distinta al programa mínimo de trabajo. Sí tenemos que cumplir con las actividades que vamos a exponer o a solicitar autorización en el plan de exploración. Hay algunas que la propia operación y la cotidianidad nos va a permitir modificar en el momento o tomar ciertas actividades de urgencia o de mejora, pero la mayoría de estas tendrá que solicitarse una modificación a ese plan. ¿Qué pasa si tú no realizas las actividades que están aprobadas en el plan y realizas otras? Puedes ser sujeto de sanción. No es que se acabe, ¿no? Pero puedes ser sujeto de sanción. Porque al final estás haciendo actividades no autorizadas. Por el contrario, si tenemos un programa mínimo de trabajo, que es el que se va a medir en las unidades de trabajo y que corresponde a la inversión, si se pasa el periodo de exploración, o sea, termina la vigencia del periodo de exploración y tú no cumpliste con el PMT, es muy probable que no haya descubrimiento. Y entonces, si no hay descubrimiento, no cumpliste con el PMT, se acaba el contrato, hay una terminación anticipada del contrato, pero además tienes que pagar el monto equivalente al PMT que no hiciste, ¿sí? ¿Qué pasa si no acabaste el PMT, pero sí hay un descubrimiento y lo evaluaste y resulta comercial? Pues tú continúas con el proyecto, pero siempre y cuando pagues esas unidades de trabajo que no realizaste o entre tu garantía de cumplimiento en acción, ¿no? Porque esa garantía de cumplimiento va a ser precisamente una póliza de fianza o una carta de crédito stand-by. ¿Se acuerdan que cuando vimos licitación hablamos de la carta de crédito stand-by? ¿Qué es? Jorge Moreno, ¿qué es la carta de crédito stand-by? Jorge, Vanessa, Julia, ya tenía varios días que no participabas. Adelante. Sí, profesora, andaba ahí medio enferma. Yo Sí. recordaba que es como una garantía bancaria, casi como una póliza de seguro que aseguraba el pago em, de el pago a un beneficiario Ujú. y que era para que en caso de que incumplir sus obligaciones contractuales, pues ya estuviera ese como seguro de último recurso.
Sí, solo no utilicemos la palabra seguro porque ese es un concepto específico, ¿no? O sea, ¿qué es una garantía? Esa es la realidad, ¿no? O sea, ¿qué va a garantizar el cumplimiento del programa mínimo de trabajo? Que se va a traducir en dinero que tenga que invertir. Y esta carta de crédito stand-by, como lo dice Julia, es casi dinero en efectivo, ¿no? Porque el banco donde están los recursos del obligado no los congela, pero los tiene disponibles y ante cualquier incumplimiento debe entregarlos a la autoridad. ¿M? Es casi inmediato, a diferencia de las fianzas. ¿Qué es una fianza? ¿Y cómo se cobran las fianzas? Algunos ya trabajan, ¿no? En despacho, ¿no? Bueno, ¿alguien ha cobrado o visto o algo con una fianza? Ya vieron títulos de crédito, creo, ¿no? Como en sexto. ¿Qué es una fianza? Contrato de garantía. ¿Y cómo funciona, Emiliano? Pues hay un compromiso por parte, hay un compromiso a pagar al Ujú, acreedor si en este caso el deudor incumple con su obligación, que es ujú, generalmente económica. ujú. O se traduce en algo económico, ¿no? Sí, O sea, correcto. no necesariamente, sino le das un valor económico. Porque, por ejemplo, aquí, pues no tiene un valor económico per se, sino es una actividad, pero le das un valor. Es correcto. Pero digamos que tú eres el deudor, Leilani es la acreedora, o sea, es el Estado mexicano, y yo soy la afianzadora. ¿Cómo funciona? Pues en este caso el fiador se compromete a pagar la deuda u Ujú, obligación, si en este caso yo como deudor no lo hago. Y un ejemplo podría ser un arrendamiento, donde pues ujú. el inquilino hace el depósito para cubrir pues estos pues gastos, ¿no? O impagos de renta. Ajá, y en caso de que incumplas, ¿quién va a pagar? ¿Tú o yo? No, usted, ¿no? En este caso. Yo voy a pagar porque tú ya me pagaste a mí más o menos un 13% del valor de la deuda, ¿no? Y con Mm, ese 13% del valor de la deuda no recuperable, pues bueno, va a depender, ¿no? Del tipo de fianza, pero aprox 13% del valor de la deuda, lo que tú ya me diste no tiene devolución y yo ya me lo quedé. Y eso es lo que sirve para que yo pueda garantizar tu 100% de la obligación, ¿no? Pero para eso tenemos que acreditar, o en caso de que llegaras a un incumplimiento, Leilani tendría que acreditar mediante un procedimiento establecido por la propia afianzadora la acreditación del incumplimiento. ¿Saben cuánto lleva eso? El procedimiento en sí, el de la afianzadora, pues aprox 6 meses, ¿no? No, pues ahí ya perdiste un montón de dinero. Y más porque no estamos hablando de 1,000 pesos, ¿no? Pero bueno, ok. Y después la afianzadora, 80% de las veces te va a decir, no, no se cubría. Así como los seguros de gastos médicos mayores que todo el mundo se queja, porque dicen no cubre nada o todo tienen excepciones. O por ejemplo, tienes un seguro de casa y tiene el concepto de inundación, cubre la inundación, pero la inundación no contempla que pueda ser por tuberías, o sea, porque se rompa una tubería. Y entonces es de preguntarse, en la Ciudad de México, ¿de qué otra manera nos podríamos inundar en un tercer piso? Más que porque se te rompe la tubería, ¿no? Entonces tú pagas y pagas tu seguro y cuando se te inunda, te dicen, no, es que eso no es inundación porque no es por lluvia, ni por desbordes, ni por nada, ¿no? Dices, no, o sea, esas cosas, entonces así la fianza, generalmente la fianzadora dice, no se acredita el incumplimiento de acuerdo a lo establecido en la propia fianza y entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿A dónde tienes que ir?